Bueno, vamos a continuar. A ver si tengo el micrófono. Vamos a continuar. Yo les decía, entonces, el tipo de cambio esperado debería variar un 5% para que se cumpla efectivamente esta paridad de tasa de interés, esta paridad descubierta de tasa de interés. Entonces, esto sería igual a lo que uno espera que varíe el tipo de cambio, ¿está? Entonces, ¿de cuánto debería ser el tipo de cambio? Me pregunta, ¿de cuánto debería ser el tipo de cambio en un año más? O sea, me está preguntando este es su 1, que nosotros habíamos dicho que era 2,55. Bueno, nosotros, ese 2,55 habíamos supuesto que era el valor que tenía... el valor que tenía en un año más, ¿está? Y que en función de eso calculamos si nos convenía o no invertir en un bono latinoamericano. Pero acá me dicen, cambiemos la forma de pensar. Pensemos que esto sí se cumple, ¿está? Entonces, si esto sí se cumple, ¿cuál debería ser el tipo de cambio que nosotros esperemos? Entonces sería los 250 iniciales, la cotización inicial 250, multiplicada por 1 más el porcentaje que pensamos que va a variar en un año más. Entonces le ponemos 1,05. Y eso me da 262,50. Entonces, esta sería la respuesta a la pregunta. ¿Está? O sea, si esto se cumple, si se cumple que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, entonces, que es la paridad descubierta de tasas de interés, entonces el tipo de cambio para el año que viene va a tener que ser de 262,50, no de 2,55. Esa es la respuesta a este ejercicio. Veamos el siguiente. ¿Está? Dice, suponga que usted es un exportador estadounidense que espera recibir un pago en euros en un año más. Si la tasa de interés a un año en euros es del 2%, la tasa de interés a un año en dólares estadounidenses es del 4% y el tipo de cambio actual es de 1,25 dólares por euro, determina el tipo de cambio de los contratos a futuro. Este es un tema que aparece en el libro, pero que es muy probable que no lo hayamos visto ayer. Básicamente lo que nosotros tenemos que considerar es que existe una posibilidad, una alternativa, que se llama, en vez de paridad descubierta de la tasa de interés, se llama paridad cubierta de la tasa de interés. ¿Tá? ¿Que cómo se hace? Bueno, lo que se hace es, fíjense que acá nosotros lo que decimos es, bueno, corremos un riesgo cuando depositamos plata en otro país, porque, o en otra moneda, porque tenemos el riesgo de que el tipo de cambio varíe durante ese tiempo. Y eso es un riesgo que uno corre. ¿Cómo hace uno para evitar ese riesgo? Cuando uno evita ese riesgo, se llama paridad cubierta de la tasa de interés. Es decir, no corre ese riesgo, ¿tá? Sino que se está cubriendo de ese riesgo. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que se hace es en un mercado de futuros, ¿tá? Un mercado de futuros es como una bolsa, en donde es como la bolsa, en donde uno puede ofrecer un contrato de compra o de venta, por ejemplo, de monedas. Profesor, Sí, ¿podría volver a explicar eso de la paridad cubierta, perdón? Sí. Mirá, viste que acá nosotros habíamos visto paridad descubierta de la tasa de interés. Bueno, la paridad descubierta es esta ecuación, que es básicamente decir, la tasa de interés local me tiene que permitir cubrirme, o tiene que ser lo suficientemente grande como para superar el riesgo que corro de que se devalúe la moneda durante el año que yo tengo la plata depositada. Es decir, tiene que ser lo suficientemente grande como para que me cubra este valor, ¿tá? Que estoy marcando aquí. Esa es la forma descubierta. Yo lo que estoy pidiendo es que me den un porcentaje muy alto, un porcentaje más alto de interés por el riesgo que estoy corriendo de que
en el camino me devalúen la moneda. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer para evitar ese riesgo? Bueno, para evitar ese riesgo, lo que se hace es firmar un contrato a futuro. Estos contratos a futuro hay gente que te los compra, ¿tá? Te los compra te los compra en el mercado, ¿está? Y entonces, de esa manera vos te podés proteger de el riesgo cambiario, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vos sabés, aquí lo teníamos, a ver dónde estaba el ejemplo. Lo borré. Ay, qué giro. Bueno, vos sabés que dentro de un año vos vas a tener, ¿se acuerdan el ejemplo que les di? No está en el ejemplo acá, lo borré. Bueno, el ejemplo que les di, ¿se acuerdan que habíamos depositado 100 pesos? Sí, $100, profe. Y... $100, pero que equivalían a 500 pesos, porque la cotización era 5. ¿Tá? Entonces yo había depositado 500 pesos. Y a fin de año yo sí sé que voy a tener 550 pesos, que es básicamente los 500 pesos más el interés. ¿Tá? Entonces, yo sé que en el futuro, en el ejemplo este que les di, yo voy a tener 550 pesos. Entonces lo que digo es, hago un contrato de venta de pesos a una determinada cotización. De esa manera, yo lo que alguien me lo va a tener que firmar, o sea, alguien va a tener que estar dispuesto a comprarme esos pesos a esa cotización dentro de un año. Esa sería la idea. ¿Tá? Esto es como una especie de apuesta, es la parte de apuestas que tiene la bolsa. ¿Tá? Son apuestas, por supuesto, que las hace la gente con información disponible. ¿Tá? Porque lo que intenta es ganar. Entonces, mientras mayor sea la información disponible, mientras mayor sea el conocimiento que se tiene, menor es la probabilidad de perder que tiene uno. ¿Tá? Entonces, por eso es que dicen, la bolsa es una timba o la bolsa es una lotería. Es una lotería para el que no sabe. Para el que sí sabe, esto es una posibilidad más cierta de ganar. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos a la bolsa y ofrecemos un contrato de venta de pesos a una determinada cotización dentro de un año. ¿Está? ¿Cuál va a ser la cotización? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a sacar, la cotización del futuro, ¿está? Del contrato futuro. ¿Está? De manera de que me cubra del riesgo cambiario, del riesgo de perder plata por la devaluación. Y eso es lo que se llama la paridad cubierta de tasas de interés. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicar una fórmula que está en el libro. ¿Está? Ustedes pueden verla en el libro, en el capítulo 8. Que es básicamente que la tasa de interés local tiene que ser igual a la tasa de interés internacional, más, y en vez de poner valor esperado, el tipo de cambio, vamos a poner valor del futuro menos el tipo de cambio inicial dividido tipo de cambio inicial. Profe, ¿puede aceptar a Zanetti? ¿Sí? ¿Por qué no entra? No sé, me acaba de mandar un mensaje pidiéndole que si la puedo aceptar. Mirá, tengo a todos, no tengo sala de espera, así que debería poder ingresar. Fíjate a ver si puso bien la contraseña. Vale, yo le digo. Dale. Entonces,
Fíjense que acá eso es lo que nosotros vamos a colocar, ¿tá? Y entonces lo que vamos a hacer es despejar la incógnita, es decir, cuál sería el valor del futuro para dentro de un año, ¿tá? Y esto se consigue de la siguiente manera. Se hace despejando la incógnita, ¿tá? A ver, acá tenía que ir las internacionales. Entonces, piensen que somos exportadores norteamericanos. Entonces, ahora esta tasa es la tasa de Estados Unidos y esta es la tasa de Europa. ¿Tá? Entonces, o la tasa en dólares y la tasa en euros. ¿Tá? Entonces, la tasa norteamericana era 4%. ¿Tá? Debería ser igual al 2% que pagan los euros, que paga el bono en euros, más, y aquí copiamos esta parte, menos la cotización del euro, que es 1,25, dividido 1,25, que es lo que tenemos que poner. Y ahora vamos a despejar F, ¿tá? Y entonces lo que decimos es 4% menos 2%, porque este que estaba sumando lo paso al otro lado restando. ¿Tá? Lo vamos a hacer paso por paso para que no nos perdamos. ¿Tá? Y entonces eso sería igual a todo esto. Ahora este que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y entonces me quedaría, ya calculo 4 menos 2, 4% menos 2% es 2% multiplicado por 1,25. Y eso sería igual a lo que queda del otro lado, F menos 125, menos 1,25. Y después, bueno, podemos multiplicar 1,25 por 2%, me da 0,125. A ver. Dos- 2,5, profe, ¿no es? Es 0,025. Y a esto, lo que hago es agregarle esto que está restando, lo paso al otro lado sumando, más 1,25. Y eso va a ser igual al futuro. ¿Tá? Entonces, Espere, profe, no ¿no? me quedó claro el 0,025. A ver, sería 1,25 multiplicado por 2%, que es lo mismo que poner 0,02. Ah, bien, ya lo sacó con porcentaje, profe, perdón. Claro. Entonces, haciendo esa multiplicación, o si no, hacen 1,25 por 2 dividido 100. ¿Tá? Y les tiene que dar lo mismo. Les tiene que dar ese valor que estoy marcando. ¿Tá? Entonces, acá ya tengo la posibilidad de responder cuál es el valor del contrato de futuro, que es básicamente sumar esto, y entonces me da 1,275. Ese es el valor de futuro. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo tengo que ir a la bolsa para asegurarme que lo que yo gane en el mercado europeo, perdón, que lo que yo gane en el mercado europeo, ¿sí? en dólares, sea igual a lo que yo ganaría en el mercado europeo resguardándome del tipo de cambio, ¿tá? De la variación de tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ofrecer un contrato de venta en la bolsa de euros a 1,275 para dentro de un año.
Eso deben ser las características del contrato. Es decir, yo tengo que ir a la bolsa y decirles, quiero un contrato de venta de euros a una cotización de 1,275 para dentro de un año. ¿Tá? Alguien me lo va a tomar, me va a decir, bueno, yo te lo firmo, ¿tá? Y me firma el contrato. Si no es posible, bueno, no voy a poder conseguir cubrirme del riesgo cambiario. Pero si yo consigo ese contrato, lo que voy a conseguir es que dentro de un año pueda vender esta plata, supónganse que estos fueran los euros, pueda vender estos euros sin perder dinero por devaluación. ¿Está bien? Esa sería la cuestión. ¿Tá? Entonces fíjense que de esa manera evito el riesgo cambiario que tiene poner plata en un país. ¿tá? Esto es lo que se les pide, por ejemplo, a los o lo que deberían hacer los acreedores de un país, como por ejemplo Argentina, que es básicamente decir, bueno, yo compro el bono de Argentina y hago un contrato de venta de pesos a una determinada cotización dentro de un año. ¿tá? Y entonces de esa manera me cubro el riesgo cambiario. Bueno, veamos el ejercicio 5. ¿tá? El 5 y el 6 son los más largos. Dice, suponga que el Banco Central fija el tipo de cambio, es decir, tenemos tipo de cambio fijo. ¿tá? Describa los efectos sobre el nivel de precios y sobre la tenencia de reservas internacionales por parte del Banco Central, es decir, la que nosotros hemos mencionado alguna vez como R asterisco, ¿tá? Es decir, la cantidad de dólares que tiene el Banco Central en el banco. A partir de los siguientes hechos, una vez que se restablece el equilibrio en el mercado monetario. ¿tá? Bueno, lo que vamos a ver es básicamente qué efectos produce una devaluación de la moneda. Vamos a suponer que es por única vez. ¿tá? Eso significa que el Banco Central va a permitir, el Banco Central permite que suba el tipo de cambio, pero luego de la suba, queda fijo de nuevo. ¿tá? O sea, de nuevo no puede subir o bajar. ¿tá? Eso es lo que nosotros vamos a estar considerando, ¿tá? Como un supuesto. ¿tá? Acuérdense, los supuestos son elementos que uno hace para poder limitar un poquito el análisis. ¿tá? ¿Qué cosas vamos a usar para poder, qué herramientas vamos a usar para poder analizar estas cuestiones? Vamos a usar dos ecuaciones. ¿tá? Vamos a usar la ecuación, de equilibrio del mercado monetario. Acuérdense, el equilibrio del mercado monetario es que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. ¿tá? La oferta de dinero, acuérdense que es la cantidad de dinero en poder de la gente, y la demanda de dinero es una ecuación. ¿tá? Esa ecuación nosotros la obteníamos a partir de la teoría cuantitativa del dinero. ¿tá? ¿Se acuerdan que la teoría cuantitativa del dinero era M por B igual a P por Q? ¿no? Pero ahora vamos a considerar que es un país abierto al comercio internacional, y entonces tenemos arbitraje de tasas de interés y paridad de poder de compra. ¿tá? Entonces esto nos cambia a M por la velocidad de circulación, que depende de la tasa de interés internacional, por arbitraje de las tasas de interés,
y en vez de poner precios, ponemos la paridad de poder de compra, que es E por P. ¿Tá? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que los precios eran iguales a E por P? ¿Tá? Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos aquí abajo. ¿Tá? Y entonces, en vez de poner precio, ponemos E por P asterisco por Q. ¿Tá? Y entonces, la demanda de dinero se obtenía aquí haciendo pasar la velocidad de circulación que está multiplicando al otro lado dividiendo. Y entonces ahora tenemos que la demanda de dinero es igual a esto dividido la velocidad de circulación. Entonces de esa manera yo tengo la demanda de dinero. En el equilibrio monetario, esto es igual a la oferta de dinero. ¿Tá? Que es lo que nosotros decimos. Entonces, esta ecuación es una de las que vamos a usar para poder ver estos efectos. ¿Tá? La otra ecuación que vamos a usar es la de paridad de poder de compra, es decir, precio igual a E por P asterisco. ¿Tá? Estas dos ecuaciones son las que vamos a utilizar para poder contestar esta pregunta. Básicamente lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Si sube E, es decir, si sube el tipo de cambio, me voy a ir a esta ecuación, a la ecuación del mercado monetario. Entonces, fíjense que si sube E, eso va a significar que va a subir la demanda, ¿tá? Porque básicamente sube algo que está en el numerador. ¿Tá? Entonces, sube la demanda. ¿Tá? Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjense una cosa. Cuando sube el tipo de cambio, yo lo puedo ver aquí en la paridad de poder de compra, si sube el tipo de cambio y los precios se mantienen constantes, los precios internacionales se mantienen constantes, entonces los precios en el país van a subir, los precios locales van a subir. Y entonces, por ejemplo, yo para comprar un kilo de carne antes tenía que tener 200 pesos en el bolsillo y ahora voy a tener que tener 300 pesos en el bolsillo. Entonces, por eso es que sube la demanda de dinero. Yo necesito más dinero en mi bolsillo. ¿Tá? Entonces, básicamente voy a aumentar la demanda de dinero. ¿Tá? Entonces, sube la demanda de dinero y tenemos que la demanda de dinero es mayor que la oferta de dinero. Esto se conoce como exceso de demanda de dinero. Hay toda una explicación. En general la gente con ese dinero que sobra, lo que como le sobra se lo va a querer sacar de encima. Entonces va a hacer o va a querer comprar bienes, pero resulta que los bienes están, como estamos en pleno empleo, acuérdense que esta es un análisis de pleno empleo, como estamos en pleno empleo, la gente quiere más bienes, pero resulta que no hay más bienes. Entonces hay gente que quiere comprar bienes y no hay bienes suficientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Intenta compra bienes importados o dice, bueno, me saco encima este dinero y busco alguna forma de cubrirme y entonces cualquiera de las dos cosas nos lleva a querer comprar dólares. Y entonces, perdón. Esto es exceso de demanda de dinero. La gente quiere más dinero. No es que tenga dinero de sobra. Le está faltando dinero. Entonces, necesita dinero para poder comprar la carne. Entonces, tiene que obtenerlo de algún lado. Él lo que puede hacer es vender dólares que tenga guardados, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y lo que va a ocurrir es que este exceso de demanda de dinero se va a transformar en un aumento de la demanda de dólares. ¿Tá?
Y entonces ahora la demanda de dólares es más grande que la oferta de dólares. Vamos a ponerlo en chiquitito. Es más grande que la oferta de dólares, ¿está? Vamos a ponerlo abajo para que quede claro, ¿está? Entonces, esto se conoce como exceso de oferta de dólares, exceso de demanda de dólares, perdón. Esto que yo les acabo de explicar se explica más rápidamente, no es necesario hacer toda esta explicación, con algo que se llama la ley de Walras, ¿tá? La ley de Walras dice que un desequilibrio en un mercado se compensa con otro desequilibrio de magnitud o de signo contrario, le vamos a poner de signo contrario, en otro mercado. Eso es lo que dice la ley de Walras. Básicamente lo que me está diciendo es que cuando yo tengo un exceso de demanda en un mercado, tiene que haber... Oh, por Dios. Aumenta la oferta de dólares. Che, hoy estoy mal. Vamos a hacerlo todo de nuevo, ¿tá? Para que quede claro. Si sube el tipo de cambio, la gente va a ver que los precios, si sube el tipo de cambio, lo que va a ver es que los precios en las góndolas, en la calle, en los supermercados, suben, ¿tá? Entonces va a querer más dinero, ¿tá? Entonces sube la demanda de dinero. Tenemos que la demanda de dinero es mayor que la oferta, y a esto se le conoce como exceso de demanda de dinero, ¿tá? La gente necesita más dinero, pero no tiene de dónde obtenerlo, ¿tá? Piensen, por ejemplo, que uno va al supermercado y los precios están más altos. Entonces se va al cajero automático, quiere sacar plata, tiene plata uno en el banco, pero no tiene, el cajero automático no da billetes, ¿tá? Esa sería más o menos la idea. Entonces, lo que me voy a encontrar es que tengo que conseguir plata de alguna manera. Piensen que no hay tarjeta de débito, ¿tá? Que tengo que pagar en efectivo. Entonces, lo que voy a hacer es vender dólares, ¿tá? Entonces, vendo dólares, aumenta la oferta de dólares, ¿tá? Y entonces ahora tengo un exceso de oferta de dólares, ¿tá? La oferta de dólares es más grande que la demanda de dólares. Bueno, yo le decía, toda esta explicación económica que hice hasta ahora se puede simplificar diciendo que por ley de Walras, si hay un exceso de demanda en un mercado, tiene que haber un exceso de oferta en otro mercado que lo compense, ¿tá? Entonces, por ley de Walras, nosotros podemos explicar esto de igual manera, ¿tá? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Cuando se produce este exceso de oferta de dólares, existe una tendencia a que el tipo de cambio, fíjense, si hay exceso de oferta de dólares, el precio del dólar, que es el tipo de cambio, el E mayúscula, tiene que bajar, ¿tá? Básicamente porque hay dólares sobrando en el mercado. Nosotros dijimos que el tipo de cambio, el Banco Central, lo ha dejado fijo, ¿tá? Entonces el Banco Central no puede permitir que baje el tipo de cambio, ¿tá? Entonces lo que dice
es que si hay bienes sobrando, si hay dólares sobrando, entonces el Banco Central los compra, ¿tá? Para eliminar este desequilibrio que hace que el tipo de cambio baje, ¿tá? Entonces el Banco Central compra dólares y en la operación de compra de dólares, el Banco Central lo que consigue es que sus reservas aumenten, ¿tá? Y acá tenemos una de lo que nosotros nos interesaba. Le entrega los dólares, recibe los dólares, porque compra los dólares, recibe los dólares, y a cambio entrega pesos, ¿tá? Y entonces eso significa que ahora la cantidad de dinero en poder de la gente, que es la oferta de dinero, aumenta, ¿tá? Que era lo que nosotros habíamos visto. Con esto equilibraríamos la situación de mercado, porque ahora MD, o sea, la cantidad de dinero que antes era mayor, como ahora aumenta la oferta de dinero, vuelven a igualarse. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros dijimos, los precios cuando se devalúa, cuando sube E, los precios suben, ¿tá? Vamos a poner acá esto. Sube los precios. Entonces, acá tenemos la otra respuesta que necesitábamos y que nos estaban pidiendo, ¿tá? ¿Qué efectos tiene una devaluación de única vez sobre los precios? Los precios suben. Y sobre la tasa de interés, perdón, sobre las reservas internacionales, una vez que el mercado monetario está en equilibrio. Entonces, suben los precios y aumentan las reservas. Esa sería la respuesta. Veamos el ejercicio B. Esto va a ir más rápido ahora. Una compra de activos internos por parte del Banco Central. Acá vamos a suponer que el Banco Central está comprándole un pagaré al Estado, ¿tá? Está comprándole un bono del Tesoro, ¿tá? Entonces, el Banco Central compra un bono del Tesoro y entrega a cambio dinero, ¿tá? Entrega pesos. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, entonces la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero en poder de la gente y de los agentes económicos, entre ellos el gobierno, aumenta. Bueno, ¿qué efectos tiene esto sobre los precios y sobre las reservas? Bueno, volvemos a aplicar la misma ecuación, ¿tá? La de mercado monetario en equilibrio, y la misma otra ecuación que es la de paridad de poder de compra. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, acá al aumentar la oferta monetaria, entonces la demanda de dinero es menor que la oferta de dinero, ¿tá? Y esto se conoce como exceso de oferta de dinero, ¿tá? El exceso de oferta de dinero, por ley de Walras, se transforma en un exceso de demanda de dólares, ¿tá? O sea que la demanda, vamos a copiar de acá, si no tengo que escribir. ¿Dónde estaba? Y le vamos a cambiar el signo, ¿no? O sea que la demanda de dólares es más grande que la oferta de dólares.
¿Qué va a ocurrir? Si la demanda de dólares es más grande que la oferta de dólares, el tipo de cambio va a tender a aumentar. Están faltando dólares porque la gente quiere más dólares de los que ofrecen las casas de cambio. Entonces, el tipo de cambio va a tender a aumentar. Al volverse escaso el dólar, su precio tiende a subir. El Banco Central no puede permitir esto porque tenemos tipo de cambio fijo. Entonces, el Banco Central dice, bueno, acá están faltando dólares. Bueno, yo los vendo. ¿Tá? Yo les doy los dólares. ¿Tá? El Banco Central vende esos dólares. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? Bueno, si el Banco Central vende los dólares, ahora el Banco Central ve que sus reservas son más pequeñas, ¿tá? Porque vendieron todos esos dólares. Y acá tenemos una de las respuestas. ¿Tá? Y a cambio, cuando vendió dólares, recibió pesos. Y entonces la cantidad de dinero, que es la oferta de dinero en poder de los agentes económicos, en poder de la gente, disminuyó. Entonces, ahora la demanda de dinero se igualó con la oferta de dinero. ¿Tá? Fíjense que el gobierno aumentó, el Banco Central aumentó la cantidad de dinero, pero con tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero vuelve a ser la misma que antes. Y el tipo de cambio, que parecía que iba a disminuir, no varía. ¿Tá? ¿Qué pasa con los precios? Bueno, lo que nosotros decimos es, si el tipo de cambio no varía y los precios internacionales no varían, entonces los precios locales no tienen por qué variar. ¿Tá? Esto lo sacamos de la paridad de poder de compra. ¿Tá? Entonces fíjense cómo vamos trabajando. ¿Tá? Primero sobre el mercado monetario y después, cuando vemos los efectos sobre E del mercado monetario, aplicamos aquí. ¿Tá? Podría ocurrir que sea un efecto sobre precios internacionales, que es lo que podría ocurrir enseguida. ¿Tá? Un alza en los precios externos, ¿tá? Es decir, sube P. ¿Tá? Sube P asterisco.